Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los secretos del mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha revolucionado las redes sociales y ha hecho suspirar a miles de fans. Hablamos de Can Yaman y de Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza, ¿verdad? Y aunque hemos visto chispas en pantalla, hoy vamos a ir más allá de lo que las cámaras de TV nos permitieron ver. Vamos a explorar esas primeras señales, esos indicios sutiles que muchos pasaron por alto, pero que en retrospectiva, nos gritan una historia fascinante. Si les gusta desenterrar verdades ocultas y adentrarse en el fascinante universo de las celebridades, este es su lugar. No olviden activar esa campanita y suscribirse, porque créanme, lo que viene hoy les va a volar la cabeza. ¿Recuerdan la magia que desprendían Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci? Esa química era palpable, casi eléctrica. La historia de Can conquistó corazones alrededor del mundo, y parte fundamental de ese éxito radicó en la conexión que estos dos actores supieron plasmar en cada escena. Pero, ¿y si les dijera que esa chispa no se quedó solo en la ficción? Hoy vamos a ser detectives de corazón, y vamos a analizar las señales que, con el paso del tiempo, se han vuelto evidentes. Imaginen esto, están ustedes frente a la pantalla, fascinados por la historia de amor entre Can, y de repente, algo más se está gestando, algo que va más allá de los guiones. Vamos a hablar de esos pequeños gestos, esas miradas que decían más que 1000 palabras, esas interacciones fuera de cámara que para los ojos más agudos, ya anunciaban algo especial. Pensemos en los inicios de Erkenci, cuando la serie apenas despegaba y la fama de sus protagonistas comenzaba a dispararse. En esas primeras entrevistas, justo cuando la serie estaba en pleno apogeo, ambos solían hablar el uno del otro con un respeto y una admiración que en ese momento podíamos atribuir a la buena relación profesional que surge al compartir tantos meses de rodaje y al interpretar a una pareja tan querida. Pero hoy, con la perspectiva que nos da el tiempo, conociendo lo que se ha revelado y cómo la historia ha continuado, podemos ver cómo esas palabras guardaban un matiz diferente, una profundidad que en su momento se nos escapó. Por ejemplo, Can, con esa sonrisa que a tantas nos derrite y esa energía arrolladora, a menudo destacaba la profesionalidad de Demet, su talento para la actuación, su dedicación al personaje, su disciplina en el set. Y Demet, con su dulzura característica y esa mirada profunda, elogiaba la energía de Can, su carisma natural, su forma de entregarse al personaje, su capacidad para improvisar y crear momentos memorables. Suena normal, ¿verdad? Es lo que se espera de compañeros de reparto que se llevan bien. Pero escuchen atentamente la entonación, el brillo en sus ojos cuando hablaban del otro. No era solo profesionalismo, era algo más. Era una admiración genuina que se entrelazaba con un respeto más allá de lo laboral. Era una complicidad que ya se intuía, una conexión que vibraba sutilmente en sus voces y en sus expresiones faciales, incluso cuando las palabras se limitaban a elogios profesionales. Y hablemos de las redes sociales, ese campo de batalla moderno donde las celebridades a menudo nos dan pequeños adelantos de sus vidas, a veces de forma consciente y otras sin darse cuenta, dejando escapar detalles que alimentan la imaginación de los fans. Al principio sus publicaciones eran más bien genéricas, centradas en el trabajo, en la promoción de la serie, en compartir imágenes del rodaje o eventos oficiales. Pero si empezamos a rastrear, a observar con lupa esos primeros años, vemos pequeños detalles que hoy adquieren un significado mayor. Comentarios que parecían un simple saludo como un felicidades o un buen trabajo, pero que tenían una carga personal, una intimidad que iba más allá de la cortesía. Un like a una foto que en teoría no tenía nada que ver con el proyecto, quizás una imagen de Demet disfrutando de un día libre, o de Can compartiendo un momento con su familia. Pequeñas interacciones que aisladas no significaban nada para el público general, pero que si las juntamos todas, si creamos un hilo conductor a través de ellas, forman un patrón, una narrativa secreta que se tejía en el universo digital. Era como si estuvieran comunicándose en un idioma propio, un código que solo ellos entendían y que nosotros, los fans más observadores y apasionados, estábamos empezando a descifrar, sin siquiera saberlo. ¿Se acuerdan de esos eventos de fans, de las apariciones públicas conjuntas, de las giras promocionales que los llevaron por diferentes ciudades? La cercanía física era evidente, era parte de su trabajo como pareja protagónica. Pero había algo más en la forma en que se buscaban con la mirada, en la manera en que sus manos se rozaban de forma casi accidental mientras caminaban. En la forma en que se apoyaban el uno al otro cuando uno se sentía un poco abrumado por la multitud. Esas son las señales que no salen en los titulares,
las que no se repiten en los canales de noticias de entretenimiento más sensacionalistas. Pero para quienes estábamos atentos, para quienes analizábamos cada gesto y cada palabra, eran el reflejo de una conexión genuina que iba más allá de la pantalla. Esa complicidad en las alfombras rojas donde a veces parecían olvidar que estaban rodeados de cámaras y flashes, y se miraban como si el resto del mundo desapareciera por un instante compartiendo una sonrisa cómplice o un guiño. Esa risa compartida, espontánea, que no parecía ensayada, que surgía de forma natural ante alguna anécdota o comentario. Esas son las huellas digitales de un sentimiento que nacía, o que ya estaba floreciendo en la intimidad de su vínculo. Y no olvidemos los rumores, esos que a veces son solo eso, rumores infundados, producto de la imaginación de los fans o de la prensa ávida de titulares. Pero otras veces, como en este caso, parecen tener una base sólida, una raíz de verdad que se va haciendo cada vez más visible. Al principio, cuando empezaron a circular las primeras especulaciones sobre una posible relación entre Khan y Demet, muchos las descartamos como simple fantasía de los fans, como el deseo de que la pareja de la ficción traspasara la pantalla. Pero luego esas especulaciones se alimentaban de las pequeñas señales que íbamos detectando, de esos detalles que ya mencionamos. La forma en que se defendían mutuamente en entrevistas cuando se les preguntaba por temas delicados o por comparaciones con otros actores. La manera en que si uno de ellos tenía un mal día, si se le notaba cansado o un poco decaído, el otro parecía notarlo al instante y ofrecía un gesto de apoyo, una palabra de aliento, una mirada tranquilizadora, incluso delante de las cámaras. Era como si estuvieran sincronizados a un nivel más profundo, como si pudieran leer las emociones del otro sin necesidad de palabras. Pensemos en la evolución de su relación en redes sociales. Al principio eran interacciones más profesionales, centradas en la promoción de Erkencicus. Luego empezaron los me gusta más frecuentes a las publicaciones del otro, comentarios que iban más allá de lo laboral, que se adentraban en aspectos de su vida cotidiana que compartían. Si uno viajaba a un lugar especial, el otro comentaba algo que demostraba que estaba al tanto de sus movimientos, quizás deseándole un buen viaje o recordándole algún lugar que ambos hubieran visitado juntos en el set. Si uno publicaba una foto de su mascota, un detalle muy personal, el otro respondía con un comentario tierno y específico que solo alguien que conocía bien al otro y a su mascota podría hacer. Eran pequeños detalles, sí, pero en conjunto pintaban un cuadro muy claro de una relación que iba más allá de la amistad profesional. Se percibía un cuidado mutuo, un interés genuino por el bienestar del otro, una complicidad que se fortalecía día a día. Y lo fascinante de todo esto es cómo esas primeras señales, tan sutiles y a menudo pasadas por alto, se fueron construyendo, entrelazando como hilos invisibles, dando paso a una relación que, aunque luego tuvo sus altibajos y sus momentos públicos, comenzó con esa chispa íntima, esa conexión que solo se percibe cuando realmente hay algo especial entre dos personas. Es como un secreto a voces donde la verdad está ahí, oculta a plena vista, esperando a que te detengas a observar con el corazón y con la mente, a que conectes los puntos y comprendas el panorama completo. Es la magia de la conexión humana, que a veces se manifiesta de las formas más inesperadas y sutiles. Ahora, permítanme ser muy claro. No estoy aquí para juzgar ni para especular maliciosamente sobre la vida privada de nadie. Mi intención es simplemente analizar esas primeras señales, esos indicios que muchos, incluyéndome a mí en su momento, quizás pasamos por alto o interpretamos de forma superficial, pero que hoy, con la ventaja de la retrospectiva y con el conocimiento de la historia posterior, nos revelan una historia de conexión humana que va más allá de la pantalla. Es la historia de cómo dos personas, en medio del torbellino de la fama, del éxito arrollador y de las exigencias de la industria del entretenimiento, encontraron una conexión que trascendió los guiones y las cámaras. Una conexión que empezó a gestarse en esos pequeños gestos y miradas. Y esas señales, mis queridos amigos, son un recordatorio poderoso de que la verdad a menudo se esconde en los detalles. En la forma en que se miran, en las palabras que eligen para expresarse, en los gestos que comparten, incluso en los silencios que comparten. Son la prueba de que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece tan expuesto y mediático, hay una intimidad, una conexión personal que a veces solo podemos intuir a través de esos pequeños destellos de autenticidad. Es la belleza de observar y comprender las sutilezas humanas. Así que la próxima vez que vean a dos actores trabajando juntos, interactuando en entrevistas o eventos públicos, deténganse un momento. Observen más allá de la actuación, más allá de las apariencias.
Busquen esas pequeñas señales, esos gestos que dicen más que 1000 palabras, esas miradas que revelan una historia no contada. Porque a veces las historias de amor más bellas, las conexiones más profundas y significativas, nacen en esos momentos invisibles para la mayoría, pero tan evidentes para aquellos que sabemos mirar con atención, con el corazón abierto y con una mente dispuesta a desentrañar las capas ocultas de la verdad. En resumen, hemos explorado esas primeras señales, esos indicios sutiles que nos mostraron la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, mucho antes de que fuera algo evidente para todos. Desde sus interacciones en redes sociales, esos likes y comentarios con carga personal, hasta sus gestos en eventos públicos, esa cercanía y complicidad que trascendía lo profesional. Hemos visto cómo esos pequeños detalles conformaban una narrativa de conexión genuina que se venía construyendo paso a paso. La verdad, como decimos, a menudo se esconde en los detalles, y ellos nos dieron muchas pistas, a quienes estuvimos dispuestos a buscarlas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje detectivesco, y que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Detectaron alguna de estas señales en su momento? ¿Hubo algún otro detalle que les llamara la atención y que ahora, con esta perspectiva, cobre un nuevo sentido? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper importante para mí y para toda la comunidad de este canal. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo para ustedes, no duden en regalarme un gran me gusta. Eso me motiva enormemente a seguir creando contenido de calidad y a seguir investigando para traerles las mejores historias. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos conocidos que también son fans de Can y Demet, o simplemente de las historias del espectáculo y de las conexiones humanas que se forjan en él. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada suscripción, cada me gusta, cada comentario, me ayuda a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor de este apasionante mundo. Muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.